Muy buenas, bienvenidos a todos al curso del tema 20, delitos informáticos. En esta clase vamos a hablar de la ciberdelincuencia, de la protección de datos y de delitos informáticos, como no podría ser de otra manera. Y nos vamos a responder a las preguntas de qué es un cibercrimen, qué son los ciberdelitos, quiénes son cibercriminales. Más o menos a todos se nos viene a la cabeza qué es el cibercrimen o qué son los ciberdelitos o qué es un cibercriminal, porque al final la palabra lo dice, ¿no? Es un crimen cometido en el mundo ciber, es decir, en el mundo del Internet, ¿no? Pero vamos a verlo bien y técnicamente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder entender qué son los delitos informáticos es que tenemos que irnos al convenio sobre la ciberdelincuencia, o también llamado el Convenio de Budapest, que se hizo el 23 de noviembre de 2001. Este convenio, en su artículo primero, pues reúne una serie de definiciones que tenemos que tener en cuenta. La primera, sistemas informáticos. ¿Qué es esto de sistemas informáticos? Bueno, pues son dispositivos, como pueden ser computadoras o servidores, que van a trabajar o juntos o de forma independiente para poder procesar datos automáticamente mediante programas. Lo que dice el Convenio de Budapest literalmente es todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados, como lo que he dicho antes, pudiendo ser ordenadores, servidores, etc. Siempre que entre uno o varios de ellos pues, se permita el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa. Datos informáticos. El convenio lo que nos dice es cualquier representación de hechos, información o conceptos de una forma que permita el tratamiento informático, incluido un programa diseñado para que un sistema informático ejecute una función. Resumidamente, ¿qué quiere decir esto? Pues los datos informáticos van a ser datos o información que va a poder ser gestionada por ordenadores, incluyendo tanto hechos como los programas que ejecutan, ¿vale? Al final, datos es muy importante tener un montón de datos, ¿vale? Porque luego esos datos nos va a dar una información, ¿vale? Proveedor de servicios. Nos dice el convenio que es toda entidad pública o privada que ofrezca a los usuarios de sus servicios la posibilidad de comunicar por medio de un sistema informático y también cualquier otra entidad que procese o almacene datos informáticos para dicho servicio de comunicación o para los usuarios de ese servicio. En resumidas cuentas, pues un proveedor de servicios va a ser una empresa o una entidad, como por ejemplo un operador de Internet, que permita esa comunicación digital o la gestione y almacene todos esos datos para los servicios necesarios. Datos sobre el tráfico. Cualesquier datos informáticos relativos a una comunicación por medio de un sistema informático, generados por un sistema informático como elemento de la cadena de comunicación, que indiquen el origen, destino, ruta, hora, fecha, tamaño y duración de la comunicación o el tipo de servicio subyacente. El nombre lo dice, datos sobre el tráfico. Entonces el tráfico pues necesitamos esos datos de origen, de destino, de hora, de ruta. Es esa información que se ha generado durante una comunicación digital que va a describir pues todos esos detalles que estoy hablando, del origen, del destino, de la duración de las comunicaciones, etc. ¿Qué son los ciberdelitos? ¿Vale? Debemos de aplicar una definición a ciberdelitos, ¿vale? Entonces, la definición que aplicamos es cualquier fallo de la ciberseguridad natural o provocado, tipificado en el Código Penal. Delitos tradicionales cometidos por sistemas informáticos, como por ejemplo el tráfico de drogas o el delito contra personas, es decir, suelen ser delitos tradicionales pero que tienen modalidades por las que se pueden cometer a través de sistemas informáticos. También tenemos delitos cometidos a los propios sistemas informáticos, es decir, que por así decirlo, la víctima es ese propio sistema informático. Esto es un ciberataque y se tiene que proteger. ¿Cómo se va a proteger? Pues a través de la confidencialidad, es decir, que la información solo va a ser leída, escrita y ejecutada por un conjunto predeterminado de usuarios del sistema. También lo vamos a proteger a través de la integridad, es decir, que la información dada ni se puede alterar ni se puede perder, ¿vale? Tiene que estar íntegra. Y también se va a intentar proteger a través de la disponibilidad,
Es decir, que la información y los servicios tienen que facilitar en cualquier instante pues, que se precise a los usuarios autorizados. Y por último, también tendremos ese material perjudicial o nocivo, que no se va a considerar un delito como tal, el material perjudicial, pero que va a rozar el límite entre la legalidad y la ilegalidad, como por ejemplo podrían ser páginas de internet que inciten a trastornos de conducta alimentaria o páginas de internet que inciten al suicidio, etcétera, que al final no van a ser en parte material ilegal, pero que está ahí rozando la ilegalidad, ¿vale? Dentro del Convenio de Budapest, pues tenemos el derecho penal sustantivo y pues en su título primero recoge lo que son los delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. Que debemos de tener en cuenta esta categoría de delitos. Aparte hay otras que vamos a ver ahora, pero vamos a ver esta que son los delitos contra confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pues tenemos en el artículo 2 el acceso ilícito. ¿Qué quiere decir esto? Pues ese acceso deliberado e ilegítimo a la totalidad o a una parte de un sistema informático. Cualquier parte va a poder exigir que el delito se cometa infringiendo medidas de seguridad con la intención de obtener datos informáticos o con cualquier otra intención delictiva o en relación con un sistema informático que esté conectado a otro sistema informático. Después en el artículo 3 nos regula lo que es la intercepción ilícita, que esto es pues la intercepción ilegítima, por supuesto, por medios técnicos de datos informáticos comunicados en transmisiones no públicas efectuadas en un sistema informático, desde un sistema informático o dentro del mismo, incluido también las emisiones electromagnéticas procedentes de un sistema informático que contengan dichos datos informáticos. En el artículo 4 nos regula la interferencia en los datos. ¿Esto qué es? Pues esa comisión deliberada e ilegítima de actos que vayan a dañar, borrar, deteriorar, alterar o suprimir datos informáticos. Al final lo que estamos haciendo es interferir en los datos informáticos de modo que se dañen estos datos. Luego en el artículo 5 tenemos la interferencia en el sistema. Bueno, pues si nos ha quedado claro qué es la definición de interferencia en los datos, pues ahora lo vamos a aplicar en vez de los datos en el sistema. ¿Qué va a ser? Pues esa comisión también deliberada y legítima de obstaculización grave del funcionamiento de los sistemas informáticos mediante la introducción, transmisión, provocación de daños, el borrado de sistemas, el deterioro, la alteración, la supresión de datos informáticos, etc. De modo que se haya dañado ese sistema informático. Y luego en el artículo 6 tenemos el abuso de los dispositivos. Esto es una comisión también deliberada e ilegítima de diferentes actos. Por un lado tenemos la producción, venta, obtención para su utilización, importación, difusión o cualquier otra forma de disposición de un dispositivo, como podría ser un programa informático, o también una contraseña, ¿vale? O un código de acceso, datos informáticos que permitan tener acceso a la totalidad o a una parte de un sistema informático. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que esa contraseña o esa clave sea utilizada para la comisión de alguno de estos delitos que acabamos de mencionar desde el artículo 2 al artículo 5, ¿vale? Es decir, que utilicemos o bien contraseña o claves o dispositivos como programas informáticos para poder cometer delitos de acceso ilícito, interceptación ilícita, interferencia en los datos o interferencia en el sistema. Luego, si nos vamos al artículo 7, ¿vale? Que ya estaría dentro del título segundo del Convenio de Budapest, que habla de los delitos informáticos. Tenemos la falsificación informática o el hacking, que son esos delitos informáticos, que es todo acto que se comete también de forma deliberada e ilegítima, ¿vale? La introducción, alteración, borrado, supresión de datos informáticos que dé lugar a datos que no sean auténticos. ¿Con qué intención? Pues de que sean tenidos en cuenta o utilizados a efectos legales como si se tratara de datos auténticos.
independientemente de que los datos sean o no sean legibles o inteligibles, ¿vale? Cualquier parte va a poder exigir que exista una intención fraudulenta o una intención delictiva de forma similar para que se considere que existe esa responsabilidad penal, ¿de acuerdo? Es decir, que tenga que haber esa modificación intencional y no autorizada de datos para crear datos falsos, modificarlos, etc., de manera que los datos no van a ser auténticos. En el artículo 8 tenemos el fraude informático, que son actos también deliberados e ilegítimos que causan un perjuicio patrimonial a personas. De dos formas diferentes. Tendríamos, por un lado, a través de cualquier introducción, alteración, borrado o supresión de datos informáticos, o a través de cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático con la intención, pues, ¿de qué? De cometer ese fraude, ese delito de obtener ilegítimamente un beneficio económico para sí mismo o en provecho de otra persona. En el título tercero tenemos los delitos relacionados con el contenido. Es decir, el contenido que hay dentro de esos datos, de esa información, etc. El artículo 9 regula los delitos relacionados con la pornografía infantil. Se trata de la comisión deliberada e ilegítima de actos de producción de pornografía infantil con vistas a su difusión por medio de un sistema informático. La oferta o disponibilidad de esa pornografía infantil, la difusión o transmisión, la adquisición de la pornografía infantil también por medio de un sistema informático o la posesión de pornografía infantil en un sistema informático o en un medio de almacenamiento de datos informáticos. En este sentido se va a entender por pornografía infantil pues todo material pornográfico que contenga la representación visual de ¿qué? De un menor comportándose de forma sexualmente explícita, entendiéndose persona menor de edad como toda persona que tiene menor de 18 años, aunque en algunos países se pueda establecer una edad mínima de los 16 años, pero aquí en España ya sabemos todo, esto ya lo hemos visto en temas anteriores y no hace falta ni verlo, el menor de edad es el que tiene menor de 18 años. También se va a entender por pornografía infantil, pues, esa representación visual de una persona que parezca un menor comportándose de forma sexualmente explícita, o también imágenes realistas que representen a un menor comportándose de forma sexualmente explícita. Esto ya lo vimos en otras clases de penal, que no hace falta que explícitamente sea una persona real menor de edad, con que sean imágenes realistas de un menor de edad, por ejemplo, hechas con inteligencia artificial, pues ya contaría como pornografía infantil. En el artículo 10 regula delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines. Son delitos relacionados con las infracciones contra la propiedad intelectual y los derechos afines, así como la propiedad intelectual e industrial también. Tenemos algunas excepciones y es que un país puede reservarse el derecho a no penalizar estos actos en ciertos casos si existieran otras medidas efectivas para proteger los derechos afectados. Y ahora vamos a ver el protocolo que existe en España, ¿vale? Que es un protocolo adicional al convenio sobre la delincuencia, es decir, un protocolo que suma al convenio de Budapest y que está basado en la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medios de sistemas informáticos. Aquí lo tenemos, lo podéis ver en la diapositiva en el BOE. El 28 de enero de 2003 en Estrasburgo se firmó este protocolo que entró en vigor el 1 de marzo de 2006 y al que después se fue acogiendo el resto de países que son los firmantes del convenio del Budapest. Por ejemplo, España lo ratificó el 27 de noviembre de 2013 y tiene pues una serie de medidas a trabajar, como por ejemplo la difusión de material racista y xenófobo mediante sistemas informáticos, trabajar la prevención y la erradicación de amenazas con motivación racista y xenófoba, los insultos con motivación también racista, la negación, minimización burda, aprobación, justificación del genocidio o de crímenes contra la humanidad, entre otras medidas que tiene.
Luego también tenemos la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, que se regula en el Real Decreto 311/2022 del 13 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad y que tiene una serie de principios básicos. El objetivo fundamental de aquí es la seguridad de la información, ¿vale? Para garantizar que una organización va a poder cumplir sus objetivos. ¿Cómo? Pues llevando a cabo funciones y ejerciendo competencias utilizando sistemas de información. Es por esto que en materia de seguridad de la información tienen que tenerse en cuenta pues los principios básicos que nos recoge este Real Decreto, como son la seguridad como proceso integral, la gestión de la seguridad basada en los riesgos, la prevención, detección, respuesta y conservación, la existencia de líneas de defensa, la vigilancia continua, la reevaluación periódica y la diferenciación de responsabilidades. Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta es que en el artículo 33 tenemos esa capacidad de respuesta a incidentes de seguridad y nos dan tres términos importantes que hay que tener muy en cuenta. Por un lado está el CCNCERT, que sería el Computer Emergency Response Team, no sé si lo he pronunciado muy bien, perdonadme por la pronunciación, que este se encarga de coordinar la respuesta a los incidentes. Luego está el CNN, que se va a encargar de supervisar la reconexión de sistemas después de que haya sucedido un incidente y evaluando el riesgo que este conlleva. Y por último tenemos el INCIBE, que es muy importante. ¿Qué es el INCIBE? Pues el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, que este se encarga de intervenir para las empresas privadas. Lo que tenemos que tener muy en cuenta del INCIBE, muy importante, y que os lo he puesto aquí en rojito, es que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, porque siempre nos pueden preguntar de quién depende el INCIBE. Y el INCIBE tiene una misión, tiene una visión y tiene unos valores. La misión del INCIBE va a ser responder a la pregunta de ¿para qué existe? Es decir, ¿para qué existe este Instituto Nacional de Ciberseguridad? Bueno, pues se encarga de ser un motor para la transformación digital de la sociedad, protegiendo tanto a los ciudadanos como a personas vulnerables, como pueden ser los menores, y también empresas privadas en España, de modo que fomente la industria de la ciberseguridad, la I+D+I y el talento. Luego, la visión de forma general, pues tiene esa visión de liderazgo, es decir, elevar a nuestro país, España, a los 5 primeros lugares en ciberseguridad para los ciudadanos y las empresas, así como la innovación y la oferta de servicios en el sector informático, posicionándose además como un referente europeo en ciberseguridad. Es decir, la visión que tiene el INCIBE pues, es poner a España en un lugar óptimo en este ámbito de la ciberseguridad. Y valores, tiene un montón de valores como la vocación por el servicio público, ese espíritu neutral y de colaboración, la excelencia, la innovación, el desempeño responsable y transparente, la colaboración nacional e internacional. En resumen, el compromiso. Sabemos que delitos en el cibercrimen hay a puñados y cada día más se van descubriendo nuevas tipologías delictivas, etc. Por eso es muy importante que estemos siempre actualizados en temas como este, porque los delitos informáticos avanzan muchísimo, ahora con la inteligencia artificial también van avanzando más, y en temas como el 41 de delitos informáticos, de ciberdelincuencia, ¿vale? Pues tenemos que estar muy actualizados, porque nos pueden preguntar algo en el examen de algún delito nuevo, alguna tipología nueva. No me voy a centrar en definir estos delitos porque esto lo vamos a ver en el tema de ciberdelincuencia, pero para que sepáis algunos de los que son más habituales. El fraude por correo electrónico a internet, súper habitual, los típicos correos electrónicos con enlaces en los que clicas y ya la has liado. Fraude de identidad, robo de datos financieros o de pagos con tarjeta. Pague su multa cuanto antes y así puede pagarla a pronto pago a un precio reducido, tal. Te mandan un SMS. Ya sabemos que aquí estamos hablando de delitos informáticos, robo y venta de datos corporativos, ciberextorsión, ataques de ransomware, cryptojacking, ciberespionaje, interferencias con los sistemas poniendo en peligro la red,
infracción de copyright, apuestas ilegales, venta online de artículos ilegales, solicitar, producir o poseer pornografía infantil, como lo que hemos hablado antes, en fin. Y una lista innumerable de delitos que existen, pero estos suelen ser los más habituales. Ahora, delitos informáticos tipificados en el Código Penal. Nos vamos a centrar en cómo el Código Penal pues tipifica los delitos informáticos. Se consideran delitos informáticos todos los delitos cometidos empleando medios e instrumentos informáticos, ¿vale? O bien en el espacio digital o el Internet. Con los avances tecnológicos que suceden cada vez con más rapidez, la cantidad y la variedad de delitos informáticos está aumentando a pasos agigantados, como os venía diciendo, y por lo tanto abarca un sinfín de conductas delictivas que se llevan a cabo pues, por cualquier medio telemático o informático, sin que pueda hablarse de una lista tasada de delitos. ¿Por qué? Porque están en aumento, ¿vale? Los bienes jurídicos que estos tipos penales van a proteger, pues van desde activos digitales y sistemas informáticos hasta otros relativos a lo que es la esfera individual de la persona, como la seguridad, la identidad, la propiedad, la economía, también a empresas e instituciones. El Código Penal va a contemplar la modalidad informática por varios delitos comunes, como hemos dicho antes, por ejemplo, el delito de tráfico de personas, ¿vale? Pero que tiene pues modalidades informáticas. ¿Por qué? Porque están cometidos a través de medios informáticos junto a otros delitos que atentan directamente también contra equipos informáticos o la seguridad de datos informáticos. Los delitos informáticos tipificados en el Código Penal que tenemos que tener en cuenta y que vamos a profundizar mucho más en ellos en la siguiente clase son ataques a la intimidad personal, artículo 197 del Código Penal. Es ese acceso y difusión no autorizada de datos sensibles y se castigan diferentes conductas como por ejemplo la difusión de datos o hechos descubiertos o la cesión de datos a terceros, etc. Hay una serie en Netflix que se llama Intimidad que os recomiendo, ¿vale? Porque trata de esto, además también toca otros delitos como el delito de extorsión, ¿vale? También tenemos artículos 183 y 189 bis de ciberdelitos sexuales, como por ejemplo el child grooming, la distribución de material sexual, etc. Delitos de amenaza y acoso, artículos 169 y 172 ter. Amenazas y acoso sabemos que son delitos comunes, pero que tienen esa modalidad digital cometida por medios digitales, con una pena de aplicación en su mitad superior. También tenemos estafa informática, artículo 249, que es esa obtención fraudulenta de transferencia, manipulación de medios de pago y tráfico de dispositivos de fraude a través del engaño, ¿vale? Y siempre, pues, como requisito indispensable, el ánimo de lucro. El artículo 164, daños informáticos, como pues haciendo borrados o dañando gravemente y sin autorización pues datos o sistemas. Y luego está el 264 bis iter, que habla de la obstaculización de sistemas y creación o posesión de software de ataques, ¿vale? Vamos a hablar de ello en la siguiente clase. El artículo 255 de la defraudación, que habla de ese uso no autorizado de energía y de equipos de telecomunicaciones. Tenemos también delitos de odio cometidos a través de medios digitales, que es esa incitación al odio. A través de estos medios pues se va a agravar la pena en su mitad superior, artículo 510.3. En el 578, la apología al terrorismo, ¿vale? La justificación de terrorismo por medios digitales. Se va a poner la pena en su mitad superior. Y el artículo 270, delitos relacionados con la propiedad intelectual, que es pues esta distribución o explotación ilegal de obras a través de medios informáticos. Para terminar esta clasecita, vámonos con una pregunta oficial que cayó en el 2022 y que decía: cuando un individuo accede al conjunto o parte de un sistema de información vulnerando las medidas de seguridad y sin estar debidamente autorizado, ¿estaría cometiendo un delito informático de los tipificados en el Código Penal? Alfa, sí, el simple acceso está penado aunque no se acceda a los datos. Bravo, sí, siempre que consiga acceder a los datos que contiene el sistema.
o Charlie sí siempre que consiga acceder al sistema y divulgar los datos contenidos en este. Todas las respuestas son afirmativas. Ahora tenemos que saber sí, pero ¿está penado el simple acceso o siempre que se consiga acceder a determinados datos, etcétera? La opción correcta es alfa. El simple acceso ya está penado aunque no se acceda a los datos, ¿vale? Esto viene regulado en el artículo 197 bis del Código Penal, que dice que el que por cualquier medio de procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad, como bien nos dice el enunciado de la pregunta, y sin estar autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto de una parte del sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, pues ya va a ser castigado. Por lo tanto, no hace falta, como nos decía aquí, que se consiga acceder a los datos o al sistema, no. El simple acceso ya está penado. Pues muchas gracias por escuchar esta clase y nos vemos en la próxima clase. Un saludo.